Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Angie Conde y hoy vamos a trabajar la psicobiología de la depresión. Para ello vamos a tener en cuenta los criterios diagnósticos establecidos de la patología por el DSM-V. En cuanto vamos a trabajar también, explicaremos lo que sea de la DM. Entonces, esto se caracteriza por episodios en los que las emociones y pensamientos negativos coexisten en un déficit cognitivo. Entonces, estos pensamientos negativos van centrados en el suicidio, afectándose la motivación, la atención selectiva, la memoria episódica y de trabajo, y una menor capacidad de pensamiento reflexivo, irritabilidad, disforia y adonia. Los síntomas neurovegetativos incluyen menor a mayor fatiga y alteraciones en el ciclo de la vigilia-sueño. El diagnóstico se le establece cuando al menos 5 de los anteriores síntomas coexisten. Entonces, por lo tanto, persisten por lo menos durante 2 semanas. En cualquier caso, el diagnóstico sigue siendo subjetivo, dificultando el estudio de la etiología, la fisiopatología y el tratamiento de la depresión mayor. Los avances de las neurociencias eventualmente permitirán reformular desde bases más científicas, proponiendo marcadores moleculares o biológicos como la ADM, o sea, la depresión mayor, que causa severa discapacidad en el contexto ocupacional, educativo y social. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la segunda diapositiva de los cambios de las bases biológicas. Entonces, acá en el primer punto de los cambios anatómicos causa la participación de distintas áreas cerebrales, así como la corteza prefrontal, estaría afectando funciones cognitivas como el razonamiento, la planeación y la toma de decisiones. Las áreas orbifrontal y medial de la CPF, al participar en la regulación de la experiencia emocional, contribuirían en el componente efectivo del síndrome de esta depresión. ¿Sí? Ahora tenemos los cambios cortical y subcortical, lo que indica que esta hiperactividad contribuye a la conducta depresiva porque en individuos sanos se les provoca un sentimiento de profunda tristeza. También aumenta la actividad del mismo, la estimulación eléctrica del CG25. Revierte la sintomología depresiva. Hay evidencia de que el aumento de la actividad amigdalina antecede a la recaída de la sintomología depresiva en pacientes bajo el protocolo de depresión. Ahora tenemos acá epidemiología y factores de riesgo. Entonces, es uno de los cambios estructurales en la reducción del hipocampo. Se reporta una reducción significativa únicamente en pacientes que tuvieron episodios depresivos recurrentes o bien el decremento se correlaciona inversamente con la duración del episodio depresivo, claro está. Se propone que la reducción del hipocampo no causa el primer episodio depresivo, pero se convierte de un factor de recurrencia de eventual cronicidad. ¿Sí? Entonces, acá la corteza subgunal y la CPF orbital procesa información de las áreas de asociación sensorial como de la corteza insular. ¿Sí? Entonces ahora vamos a una tercera diapositiva. ¿Sí? Acá la psicología la aborda desde la psicología. Entonces, en este punto de la fisiopatología y la neurología están enfocadas en la psicología molecular y sistémica. Esta hipótesis es el marco conceptual abordada y establece que el síndrome se origina por la menor disponibilidad de neuroninas en el cerebro. Entonces, las técnicas terapéuticas como el PET revelan una menor actividad metabólico, esta área cortical, corteza subgenual. Estos estudios recientes, esta técnica aporta mayor sustento. Los portadores de los alelos G muestran una menor respuesta terapéutica a los antidepresivos. En este mecanismo no se halla evidencia clínica que lo apoye. ¿Sí? Por ejemplo,
se sabe que los antagonistas reducen la latencia terapéutica de los antidepresivos, tanto de pacientes cuyo diagnóstico es algún síndrome de ansiedad como en aquellos que padecen depresión. Los antidepresivos o tratamiento electroconvulsivo aumenta directa e indirectamente también fundamenta su papel relevante en la conducta ante mayor función o prodepresiva. En la psicología social obtendremos antidepresivos con la primera elección terapéutica. Sin embargo, su eficacia es limitada a lo que llegaron a estrategias clínicas que incluyen a la terapia electroconvulsiva, la estimulación del nervio vago, la estimulación cerebral profunda o la estimulación magnética transcraneal. ¿Sí? Entonces, así es como explicamos que va a abordar desde el campo de la psicología. Y podemos tener en cuenta acá el diagrama de causa y efecto de la psicología de la depresión, donde nos muestra unos aspectos y una información relevante relacionada con la fisiopatología de la depresión. ¿Sí? Y a continuación veremos también la diapositiva donde expresamos la importancia de las fases biológicas en la comprensión del comportamiento humano. Tenemos el factor psicosocial y el factor cultural. Veamos. Entonces, la depresión es un síntoma cuando aparece la tristeza y una enfermedad, cuando el síntoma se le añade otros para dar un síndrome. Se valoran algunos factores históricos, filosóficos y médicos que se tienen en cuenta al estudiar esta psicología. En el factor cultural, esta expresión varía en duración e intensidad según la naturaleza de la contingencia, la cual sí es muy intensa y poco manejable para el individuo. Puede coincidir que es normal esta patología donde la incapacidad de asimilación es cada vez mayor. Muchísimas gracias. Acá les dejo la referencia bibliográfica por la que me he apoyado para hacer esta exposición y muchísimas gracias para todos. Hasta luego.